Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Hoy gran tema, la tentación. Gran tema del día de hoy. Con música de fondo, gracias Emanuel, entramos en la palabra de Dios que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice exactamente, o mejor dicho, textualmente, la versión 1960, 1 Corintios capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gran tema la tentación, Una gran diferencia entre la tentación y las pruebas. Algunas veces las pruebas son procesos que Dios nos hace pasar para madurar o para hacernos entender algunas cosas. Y la tentación es, o sea, podríamos decir así, ¿qué es la tentación? La gran pregunta, ¿qué es la tentación? La tentación es la provocación o incitación que el diablo prepara para los creyentes en este caso. Es como decir, a ceder o no. Algunas veces somos tentados a obedecer o no a obedecer, a aceptar o no aceptar, a hacer o dejar de hacer, a decir o no a decir. La tentación está asociada también con la seducción y también con la provocación. Cuando somos tentados, dijo Santiago, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni quiere que nadie le tiente. Cuando somos tentados, tenemos que entender que de nosotros mismos nos brota algo, y ahí entra esa palabra seducción. Es como que aflora algo de nuestras propias vidas y nos provoca o nos incita a, como dije anteriormente, a ceder a ciertas cosas o no a ceder, a obedecer o a desobedecer, a aceptar o no aceptar, a decir o a no decir, a hacer o no hacer tales cosas. En Mateo 4:3 encontramos que vino el tentador y le dijo al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y este versículo, asociado con 1 Corintios capítulo 10, verso 13, donde el apóstol Pablo dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, nos da a entender que la tentación siempre va a venir de parte del diablo, del enemigo de Dios y de los hombres, y que si tuvo el descaro de provocar o insinuar o seducir al Señor Jesús estando en ayuno en los desiertos de la Palestina,
Y teniendo hambre, dicen los que escribieron los evangelios, mayormente habla la tentación el evangelio de Mateo y de Lucas, vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Es interesante notar que Jesús fue tentado solo en el desierto, después de haber sido bautizado en el Jordán, como nos menciona las Escrituras. Antes de comenzar su ministerio, cuando ya estaba para terminar su ayuno de 40 días y 40 noches, y cuando finalizaba una campaña de oración y de retiro. El tentador sabemos que es el diablo, o el que insinúa la tentación. Haciendo un poquito de historia, para aquellos que leemos la Biblia, las Escrituras, la palabra del Señor, nos menciona que tentó a los ángeles en el cielo y que muchos fueron seducidos. La tercera parte de los ángeles cedió a la tentación, a la seducción, a la provocación del diablo. Imaginemos de esta manera. Se me hace que este ser, que no lo deberíamos menoscabar, porque tiene cierto poder otorgado por Dios también, fue un ser especial antes de la caída, estoy hablando, y casi que yo diría asociado a la Trinidad de Dios. ¿Pero en qué sentido? No dentro de la Trinidad, sino fuera de la Trinidad, como una especie de secretario, de alguien muy acercado o muy cerca de Dios. Por ahí algunas partes de las Escrituras nos dicen que él era el que a él le daban la gloria para que le entregue a Dios. Él era el que llevaba la gloria. Por eso digo, una especie de secretario. Hasta el día que fue hallado en él maldad, el orgullo, dijo: ¿quién mejor que yo? Qué hermoso que soy. Y el profeta dice que hasta el día que se halló maldad en él, en su corazón, y dijo: subiré al trono de Dios y seré similar al Altísimo. Con esto tentó, como decía al principio, a la tercera parte de los ángeles, y me imagino una cosa así. Muchachos, no sé, una forma de decirle a los ángeles, a los que estaban bajo su cobertura o su dominio: si yo fuera el jefe, las cosas serían diferentes. El jefe no tiene tiempo de atenderles a ustedes. Si yo sería el jefe de ustedes, muchas cosas cambiarían. Y el día que se halló maldad en él, como el cielo es perfecto, fue echado, sacado para afuera, y se transformó en el acusador, en ese ser tan perverso y maléfico. Y dice las Escrituras que la tercera parte de los ángeles fue arrastrada juntamente con él. O sea, cedieron a la tentación, cedieron a la seducción. Y desde el momento que salieron de ese lugar perfecto llamado el cielo, entonces se transformaron en demonios. No nos olvidemos también que Génesis capítulo 3, verso 1 al 7 dice que tentó a los primeros seres humanos. El gran pasaje de la desobediencia del hombre, capítulo 3 de Génesis, o Bereshín, como dicen en el hebreo, en referencia a este libro. Tentó a los primeros seres humanos. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través o lo tentó por medio de la serpiente a Eva, primer mujer,
Y luego también usó a Eva para que insinuara y tentara a Adán. Ambos cayeron, fracasaron, cedieron a la tentación. Tentó al Señor Jesucristo después que fue bautizado por Juan el Bautista. Por eso decía al principio, el descaro. Tienta a los creyentes, dice la Biblia. El apóstol Pablo, allí donde hemos leído 1 Corintios capítulo 10, verso 13, Hebreo 2, 18 y 2 de Pedro 2, 9. Tienta a los creyentes, a los hijos de Dios. El tentador va a usar o va a emplear todas las dudas como arma favorita de él. Mire, a Eva le hizo dudar del carácter sincero de Dios. ¿Sabe qué le dijo? No es que vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 5 del capítulo 3 de Génesis. O sea, le hizo dudar del carácter sincero de Dios. Dios le había dicho: de todo árbol que hay en el huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Ahora él viene con tentaciones y con duda, y pone en duda en el diálogo con Eva el carácter sincero de Dios. Y le dice, como dejando a Dios como mentiroso, le dice: no es así como dice Dios, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de esto, como diciendo, no van a morir. Dios sabe que el día que ustedes coman serán igual a Él. Por eso digo que parece que hay una parte en el ser humano que la tentación aflora desde adentro. Y Santiago dice que ninguna tentación que nos viene a nosotros, dice que somos bienaventurados si podemos soportar. Por eso Santiago, el capítulo 1, el versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido, haya aguantado, entonces recibirá la corona de vida que Dios tiene preparado para aquellos que soportan la tentación. Y las tentaciones están asociadas a la carne o a la naturaleza pecaminosa, caída que todos tenemos. Dentro de eso podemos hacer una lista de 7 pecados o tentaciones capitales que de alguna o de otra manera pueden venir de afuera o pueden aflorar desde adentro de nosotros mismos. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, cedieron a la tentación y fueron pasando de generación en generación los genes del pecado y de la caída y las graves consecuencias que nos alcanzaron a todos nosotros y a uno los creyentes que seguimos peleando la buena batalla de la fe. Las tentaciones que son como que actúan en la parte de la naturaleza del ser humano, que es la carne, denominamos la carne, son la vanagloria, la avaricia, la glotonería, la lujuria, la pereza, la envidia y la ira. Muchos de estos son sentimientos
humano. Por eso dice Pablo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero poderoso y fiel es Dios para darnos juntamente con la tentación la salida. Hay que procurar salir. No hay que dejarse dominar. No hay que dejarse seducir. No hay que ceder a la provocación a través de la tentación que estoy hablando. ¿Por qué? Porque si no nos va a invadir la vanagloria. La misma palabra es una palabra compuesta. Porque todo lo del hombre es vano. Todo lo humano, lo material, lo de esta tierra es vano. El único que es por los siglos de los siglos, merecedor de toda gloria y de toda honra, es nuestro Dios. Y la persona del Señor Jesucristo, que lo venció también en el desierto, después de su bautismo en las aguas del río Jordán, que cuando le dijo, cuando tuvo hambre, si eres el Hijo de Dios, haciéndolo o queriéndolo hacer dudar de su postura y su posición, le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Y también en cuanto a la vanagloria que estoy mencionando, dice que le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto me ha sido dado a mí. Quiere decir que Adán, cuando se dio a la tentación, cuando pecó, cuando cayó de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, cuando salió de la cobertura de Dios, entonces todo eso le vendió al diablo. Todos los reinos del mundo. Le mostró a Jesús y le dijo: todo esto me ha sido dado. Y todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién no quiere gloria? ¿Quién no quiere fama? ¿Quién no quiere poder? Fíjese los políticos de turno, ninguno quiere ceder ante el puesto y ante la posición que tiene. Ninguno quiere ser siervo, ninguno quiere ser empleado, ninguno quiere ser mucho menos esclavo. Todos están amarrados a la riqueza, al poder y a la vanagloria, como dice esta palabra. Uno de los pecados de la tentación, hacernos creer que podemos tener la gloria, el control, hacernos creer que somos grandes, hermosos e importantes, hacernos creer que si no estamos nosotros no pasa nada. Pero el mundo sigue su curso y la vida continúa con algunos de los que llegaron a pensar que si ellos no estaban, otros están asociados a la avaricia y tienen como Dios o sentado en el trono de su corazón el yo y siempre yo. Y al cristiano le fue dicho que es necesario que el yo mengüe y que aparezca la persona de Cristo. El yo debe morir. Pablo dijo que para él era necesario que el yo, que representa la carne, que representa la naturaleza caída, esa batalla que tenemos internamente, la podamos vencer con oración. Jesús habló en el modelo de la oración y dijo así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, la tentación se puede vencer con la oración. La tentación se puede vencer con un pensamiento sobre las promesas de Dios. Primera de Corintios 10:13 dice así: que juntamente con la tentación Dios dará la salida. Fiel es Dios, que no nos va a dejar sucumbir, que nos preparará también la salida
Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿salimos si queremos? ¿Salimos si damos ese primer paso con un pensamiento en las promesas de Dios y orando en nuestro espíritu? Porque nosotros no vamos a poder con nuestra fuerza vencer la tentación, la seducción, la provocación, la incitación del diablo a través de esta palabra tentación hacia nuestras vidas. Tercer punto: la glotonería. Un pecado que está asociado a la gula, un pecado capital. Es olvidarse de los demás y pensar solamente en uno mismo. Hoy yo, mañana yo y siempre yo. Si yo estoy lleno, pienso que todos ya comieron. El pecado de la glotonería. Que Dios nos guarde en esta tentación. Y que pongamos nuestro sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, como dice su palabra. No ceda a la tentación de la glotonería. No piense que todo tiene que ser para usted. No tengo que pensar que yo soy el único. No. Como iglesia somos un cuerpo. Como ministerio somos varios, formados, elegidos por el Señor. Y nadie es imprescindible, pero todos son necesarios. La lujuria. La tentación de la lujuria, qué tremendo. Donde los ojos pueden percibir cosas que nos pueden hacer mal en el pensamiento. Como que la lujuria puede tomar dominio a través de esta palabra, tentación de lujuria en nuestra mente. Y podemos pervertir y poner en estado de impureza nuestra mente si no estamos velando con la oración y con la palabra de Dios. Por eso Tito capítulo 1 verso 15 dice que todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos y depravados, aún sus pensamientos son bajos. Que Dios nos guarde. El pecado de la lujuria ha traído destrucción. Está asociado con la pornografía, está asociado con los pecados sexuales. Ha llevado a la derrota a familias enteras, a hombres con grandes propósitos, mujeres con grandes logros, con grandes promesas de Dios. Ha llevado a la derrota porque se le ha dado un lugarcito a través de la tentación. Y el diablo insinúa y dice, no pasa nada. Vos podés dominar a esto. Vos podés, cuando vos querés lo sacás. Pero es una red, es una trampa. Huyamos de esta tentación. Huyamos de las pasiones juveniles. Por lo menos nosotros que somos los casados. Los que servimos al Señor, los que tenemos una familia. Los que tenemos un lugar de privilegio dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sirviendo al Señor desde un colaborador, desde un portero, desde un diácono a prueba, un anciano, un evangelista, un pastor, un profeta de Dios. No ceda a la tentación de la lujuria. Escape por tu vida. Haga como hizo José, que cuando se sintió tan presionado, se sintió tan acosado, llegó a dejar su manto y a huir, aparentemente como un cobarde. Y aunque eso le costó, la historia dice que ella, la mujer, fue y dijo para su marido,
el hebreo esclavo que trajiste en casa se quiso abusar de mí. Es digno de muerte. Potifar hizo una reunión y lo trajo a él delante, y yo siempre digo, la historia lo acompaña. Un esclavo en la época de ese momento que se escribió las Escrituras, de la historia de José, no podía defenderse. No tenía abogados que le defiendan, no tenía nadie que pudiera hablar por él, o él mismo podía haberse defendido. Sin embargo, no era esto. Pero él entregó la causa al Señor y sabía que Dios era su testigo de que él no había cedido ante el acoso, ante la lujuria, ante la tentación. Huyó, escapó por su vida y fue. Así que estaba delante ahora como uno que había hecho, pero su conciencia le defendía. ¿Qué pasó a continuación? Dios puso en el corazón de Potifar que no lo matase, que lo pusieran en la cárcel. Y allí pasó un buen tiempo en la cárcel, pero Dios estaba con él en la cárcel, menciona las Escrituras. A tal punto llegó la honestidad, la honradez de José, que dice que el guardia de la cárcel le daba las llaves para él y decía, bueno, cuidá a los otros. Él se preocupaba por los otros, los que estaban ahí. Cayó un día el panadero en la cárcel y cayó el copero del rey. Y él les preguntó, ¿qué pasa que vuestro rostro está triste hoy? Y ellos dijeron, hemos soñado un sueño y no sabemos qué significa su interpretación. Y el resto de la historia es que Dios, a través de su vida, interpreta los sueños para ellos. El Espíritu de Dios estaba allí y lo sacó en victoria desde el profundo de la cárcel y lo llevó a ser el gobernador de todo el imperio. ¿Por qué? Porque no cedió a la lujuria, no cedió a la tentación de la carne. Amigo, hermano, hermana, compañero del ministerio, siervo del Señor, sierva del Señor, no ceda. No baje la guardia. No deje que ese pensamiento, a través de una mirada, a través de un gesto, a través de algo exterior, mine tu cabeza. Mine. Es el único lugar donde debemos vencer la batalla, la mente. No lo contamine con cosas que usted se va a arrepentir. ¿Cuántos hoy lloran la desgracia? Y dicen, si hubiese yo obedecido la voz de Dios. ¿Cuántos lloran desgracias y no pueden salir porque todavía están atrapados en ciertas cosas o de ciertas maneras pagando consecuencias por no haber dicho no a la tentación, no a la lujuria, no a esta tentación y este pecado que va a arruinar la vida de muchas personas? A continuación, pereza. La tentación de la pereza. Dice el perezoso, dice el libro de Proverbios, no voy a salir a trabajar porque el león está afuera y me va a comer. Y dice en el capítulo 6, habla y dice, oh hombre, mira la hormiga, aprende de ella. Que no tienen jefe, pero trabajan todo el verano y preparan el alimento para pasar el invierno. Esto habla de diligencia. Hay que poner activa esa fuerza de voluntad. No deje que le domine la pereza. Para todos los ámbitos esta pereza es mala. Para el ámbito espiritual, para el ámbito material, para el ámbito de su familia, para el ámbito personal. ¿Cuántos sucumben ante la tentación de la pereza y se cruzan de brazos? Y dice la Biblia que vendrá su enemigo y su necesidad como hombre armado y no podrá defenderse. Sacúdase de la pereza.
Diga: en el nombre de Jesús tengo que hacer algo. En el nombre de Jesús tengo que lograr. Porque aunque, mire, la historia dice en Nehemías, capítulo 6, que el escombro era mucho y que la fuerza de los trabajadores se debilitaron a causa del escombro y que parecía que todo iba a quedar en una pausa, en un stand-by. Sin embargo, Nehemías habló y dijo: esforcémonos, el Señor está con nosotros. Pongamos mano a la obra. Trabajemos incansablemente hasta lograr el objetivo. Después de 52 días de trabajo, hombres, mujeres y niños, adolescentes, jóvenes, trabajaron. Ahí no había puesto, no había rango, no había estatus social. Todos trabajaron con el mismo objetivo de edificar el muro que estaba caído. Dios había enviado a Nehemías y a los 52 días terminaron los muros. Y los enemigos temieron. Dios no quiere gente perezosa en su obra. Dios quiere gente que trabaje. Siempre Él ha reclutado hombres y mujeres de trabajo, de voluntad. No fue a buscar Dios a nadie en la persona de Jesús, a nadie que estaba acostado en una cama, no. Todos los encontró haciendo una tarea. Le dijo a los que estaban a la orilla del mar: vení, dejá eso, os haré pescadores de hombre. Le miró a Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos trabajando, y le dijo: sígueme. Y fue encontrando así. Y Dios siempre va a buscar personas activas, personas que estén trabajando, personas que estén por lo menos bien levantado temprano. ¿Sabe qué dice la sabiduría? Me hallan los que madrugando me buscan. Si como a plata me buscares, como a oro. No dé lugar para la pereza en tu vida. La pereza de pensamiento, la pereza de una activación en pausa de tu vida. Porque donde entras espíritu y donde entras a tentación, todo se cae. La techumbre o el techo se llueve. Usted puede ser el más pobrecito, el más humilde. Usted puede que perciba algún plan social, pero invierta, trabaje, haga que eso se renumere. Negocie con eso. Invierta tiempo, dedicación, activación en la buena voluntad y Dios le va a bendecir. No se cruce de brazos y piense que va a ser siempre así. No, porque eso no va a dar. No va a dar bueno, decía alguien y una fábula por allí. No va a dar bueno. La fábula que le quiero contar con respecto a la pereza era que el dueño de la granja sacaba al burro para el trabajo en el campo, para arar las tierras, y cuando pasaban al lado del chiquero veía al chancho que estaba allí comiendo y revolcado en el cieno y en el barro, engordando. Y él pensaba al burro: yo tengo que trabajar. Pero miraba a ese chiquero donde estaba el chancho y decía: pero esto de comer sin trabajar y engordar no va a dar cosa buena. No va a dar cosa buena. Y así todas las veces que salía y volvía, lo encontraba aquel animal, el cerdo, revolcado, comiendo, gordo. Hasta que un día pasó, bien temprano, y vio que su patrón, el granjero, había matado el chancho y lo había colgado con un gancho. Y pensó para dentro suyo el burro y dijo así: y yo dije que no iba a dar bueno. Comer sin trabajar, eso no va a dar bueno. Puede ser una fábula, puede ser tomado con mucho humor, pero es una gran verdad. Es algo que nos habla muy en serio a nosotros. No sea perezoso, sirva al Señor.
No deje que esa tentación de la pereza te haga estar, como dice el profeta, ay de los reposados de Sión. Ay de los que cruzan el brazo y dicen, no hay nada para hacer, habiendo tanto para hacer. Usted puede decir que no, yo voy a hacer si tengo un montón de cosas. No. Si usted no comienza con pequeñas cosas, mucho menos con grandes cosas. Su emprendimiento debe ser mínimo. Su trabajito debe ser un trabajito de hormiga. Usted debe levantar temprano y ponerse en las manos de Dios. Y ahí, ¿cuántas personas han empezado con tan poquito? Le cuento un testimonio. Pastor Arida Rosa, que ya está con el Señor, y muchos de los que me están escuchando están sabiendo de lo que estoy diciendo. Su esposa en la obra misionera en Federación Entre Ríos, a más de 20, 30 años para atrás, comenzó vendiendo pan. Y ella hacía los panes, y vendía para sus vecinas. Y fue un poquito más. Y con el tiempo aquello que fue negarse a estar ocioso, negar a la pereza. En ese entonces contaba al pastor en muchas oportunidades que no había ayuda para los misioneros, porque recién comenzaba la obra misionera en muchos aspectos. De ahí su esposa haciendo el pancito y ellos vendiendo, y de repente aquello Dios comenzó a bendecir. ¿Pero qué comenzó a bendecir, digo yo? Comenzó a bendecir las manos laboriosas, el decirle no a la pereza. Él contaba que se iba al lado del río Paraná, al río Uruguay, y ahí trataba de pescar algo para traer algo para comer con su familia. Su esposa hacía pancito, 1, 2, 10, 12, una docena, y vendía en sus alrededores. Aquello fue creciendo y la bendición de Dios le fue acompañando, que hoy, al pasar los años, sus hijos tienen 2, 3 y 4 panaderías. Panadería, escuche lo que le digo. Conozco, estuve donde estoy mencionando. ¿Por qué? Porque se negaron a estar ociosos, se negaron a estar sentados. Se negaron a decir que tiene que venir todo de arriba. No, el hombre ganará el pan con el sudor de su frente, dijo Dios. Actívese. Póngase a trabajar. Hay personas que llegan a quedar famosos o famosas con los años simplemente porque arrancaron con algo tan pequeño. Y así infinidad de historias le podía contar. Infinidades de historias, de la empresa de Colgate. Le podía decir de la gaseosa que hoy está en todos lados en nuestra Argentina, Manao. Comenzaron con algo tan pequeño siendo repartidores y hoy se fueron arriba. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendice las manos laboriosas, el esfuerzo, el trabajo, el comer con honradez. No tenemos que hacer apología de la pereza. Escuchamos en estos días en las redes sociales una mujer diciendo y saliendo por todos los medios del mundo, hasta dejándonos mal como argentinos, diciendo que no va a trabajar por la plata que le pueden dar sin hacer nada. Qué tremendo es. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. No digo que usted no puede percibir algún plan social, pero eso usted tiene que trabajarlo. Usted tiene que activarlo. Usted tiene que ponerle un poquito de gana y Dios le va a bendecir. Porque esto le puedo asegurar y le voy a profetizar, va a terminar. Porque eso no es lo que Dios estableció desde tiempos antiguos para el ser humano. Pasamos a otro punto. Envidia. La tentación de la envidia. Quiere tener lo que el otro tiene. No quiere tener algo similar a lo que tiene el otro. Quiere eso que el otro tiene. Que Dios nos guarde.
Que Dios nos guarde, aún dentro de la iglesia del Señor. Que la envidia no tenga parte ni suerte entre medio de nosotros. Que nos valoremos, nos respetemos, nos amemos por lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Que nos complementemos unos a otros. Que seamos como ese gran engranaje que coordinadamente o en puesta a punto pueda trabajar y hacer funcionar la gran máquina. No pongamos palo en la rueda. No critiquemos al otro porque Dios le ha bendecido más. Como decía un refrán en los camiones que algunas veces vemos en ruta, un hermoso camión, un hermoso toldo bien pintadito. Atrás dice así una frase que llama la atención: todos ven mi progreso, pero nadie vio mi sacrificio. Claro, es lindo ver el progreso del otro, pero pregúntele el precio que pagó. Pregúntele cuántas horas invirtió. Quizás en ese momento que usted estaba haciendo otra cosa, descansando o en la reposera, esa persona estaba trabajando, invirtiendo más horas, transpirando. Quizás el mismo dinero que usted ganó y que ganó la otra persona, usted lo despilfarró en cosas que no tenían sentido. Y esa persona lo invirtió bien. Y hoy todos ven el progreso de esa persona. Pero nadie vio que se privó de muchas cosas. Nadie vio que no tuvo vacaciones. Nadie vio que en vez de dormir 8 horas, dormía 4, dormía 5 horas. Esforzadamente, cuidando, ahorrando, administrando, para no tener que envidiarle nada a nadie. Porque 24 horas Dios nos dio a cada uno de nosotros, al mismo tiempo. Algunos dicen, yo no tengo tiempo. ¿Cómo no va a tener tiempo si 24 horas fue dado para todos? Lo que pasa es que capaz que está un poco desordenado su horario, sus tareas. Por ahí invierte mucho más en otras cosas que dan poca productividad. Cambie los valores, invierta las cosas. Copie, vea, observe un poquito más al otro que está prosperando. Quizás se levanta muy temprano, quizás cuando va a llover o está lloviendo, sale igual a trabajar. Nos dice, no, está lloviendo. No, está por llover. Alguno asoma una nube y ya no quiere ir a trabajar. No, porque está lloviendo. No, mirá, ¿sabés la tormenta que va a venir? Después sale un sol a las 2 horas, 3 horas, sale un sol que parte la tierra. Debemos estar igual en el trabajo, debemos estar ahí como ejemplo. Algo seguramente va a haber para hacer, y si en todos casos no hay nada para hacer, que el mismo patrón encargado, supervisor, nos diga, bueno, retírense porque no hay nada para hacer. Ese es el hombre honrado que no le tiene que envidiar nada a nadie. Pecado de la tentación de la ira. Seguimos avanzando un poquito más porque el tiempo se nos va. Personas que usted no puede ni tratar, ni mirarle fuerte porque le salta la térmica, como decimos. Le salta la rabia, parece acumulada. Es airado. Es airada. Es intratable. Bueno, podemos ser intratables afuera de los caminos del Señor. Porque por naturaleza, dice Pablo, somos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Hijo de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero una vez que conocimos a Cristo, que el Señor nos eligió para que seamos salvos, el Señor tiene que tratar con nuestra ira. Y eso tiene que ir muriendo en nosotros día a día. Por eso me gusta alguna versión antigua que decía, amortiguar los deseos de la carne, que son ira, glotonería, envidia, avaricia. Y la versión de nosotros, la 1960 que manejamos ahora, Gálatas capítulo 5, verso 22, dice, hace morir la obra de la carne.
En otras palabras, hace que muera día a día en tu interior esas pasiones que te van a llevar a la derrota. Alguno tiene arrebatos de ira que, Dios mío. No pongamos así a nadie para cumplir una función en la iglesia, porque tenemos que tratar con otros. Y si yo soy un airado, si soy una persona que tengo mal carácter, que nadie me puede mirar fuerte, nadie me puede decir ninguna palabra media ni en broma porque me enojo, entonces quiere decir que estoy cediendo a la tentación de la ira. Y el Señor dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el diablo le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, no le está haciendo una pregunta, tampoco está aseverando que es el Hijo de Dios, sino que trata de insinuar la duda, de crear la inseguridad en nuestro Señor. Al patriarca Job también le quiso hacer dudar sobre el favor divino, por medio de las tentaciones, de pruebas, de sus amigos, de su mujer misma, que llegó a decirle: ¿y aún mantienes tu integridad? Como diciendo, después de todo lo que te pasó, ¿todavía sos fiel a Dios? Maldice a Dios y muérete. Y él responde con sabiduría y dice así: has hablado como una mujer que no tiene entendimiento. Has hablado como una mujer fatua. Otras versiones dice loca, que no tiene los patitos en fila. ¿Acaso de Dios recibiremos solo lo bueno? ¿Acaso Dios no puede permitir el mal? Claro que puede permitir. Para probarnos. Porque vio que Satanás, el tentador, le dijo para Dios: Job te sirve porque tú le tienes bendecido. Job te sirve y te ama porque tú le tienes cercado, sus hijos todos gorditos, están todos bien. Su familia come lo que quiere, tienen sus medios de transporte, tienen sus casas terminadas, tienen plata en el bolsillo, tienen su movilidad. Como diciendo el diablo así: cualquiera. Digo, déjame que le toque, le saque todo, vas a ver si no va a blasfemar en tu mismo rostro. No se va a enojar y se va a irar contra ti, te va a tirar todo por la borda. No, no, no. Y sabe que en ese momento hay una palabra que está ahí como oculta, dice Dios: ve, tócale, pero su alma no, porque su alma me pertenece. Y el diablo vino con un tiro, un rayo, y en cuestiones de hora hizo estrago alrededor de Job. Y cuando venía uno y decía: escapé solamente yo para darte la noticia, nos robaron, escapé yo, nos mataron a todos, escapé yo, cayó fuego del cielo, quemó todo, escapé yo. Todo era uno que escapaba para venir a contar solamente la mala noticia. Sin embargo, dice que Job adora y dice: Jehová, el Señor nuestro Dios, nos dio todo lo que hemos tenido. Jehová, el Señor nuestro Dios, nos ha quitado. Sea el nombre de Jehová nuestro Dios bendito por los siglos de los siglos. No pecó Job con su boca. No cedió ante la provocación y la seducción, la incitación de la tentación, sino que permaneció fiel.
Por eso la Biblia menciona que el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. Que si tenía 600 yuntas de bueyes, Dios le dio 1200. Y si tenía 1200, Dios le dio 2400. El postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. Porque supo mantenerse, supo entender. Y esto, ¿sabe para qué se escribió? Para que nosotros podamos entender que el mismo Dios de Job es nuestro Dios. Y que Él puede permitir ciertas cosas, pero Él promete estar con nosotros. Él nos hace como su garantía. ¿Sabe que en otras palabras, qué le quiso decir Dios al diablo? Andá, sacale todo lo que vos decís que Él tiene como bendición material y por eso me sirve, sacale todo, desparramá todo, hace un estrago sobre las cosas de Él. Pero en otras palabras dice, no toque su alma como dando a entender, pero yo sé que mi siervo no me sirve por todas las bendiciones materiales. Mi siervo no me sirve por la comida que yo le doy. Mi siervo no me sirve por la movilidad, la casa, los hijos, la familia. No. Mi siervo me sirve porque me ama en lo profundo de su corazón. Por eso Dios le bendijo. Y el postrer estado de Job vino a ser mejor que el primero. Y venían de todos lados y aún tuvo que orar por sus amigos que vinieron supuestamente a investigar el motivo y la razón y la circunstancia por la que él estaba pasando eso. Y hay varios capítulos que señalan eso y le dicen, pero quizá hiciste eso, quizá hiciste lo otro. Y sabe que Job decía como alternativa, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que al fin me levantará del polvo. No quedaré postrado para siempre, en otras palabras. Como diciendo, ya va a pasar esto. Como diciendo, ya se va a terminar la lucha, el problema, la dificultad. Y Dios me va a sacar en victoria. Aleluya. No sé lo que usted está pasando, pero no ceda a la tentación del enemigo. No ceda ante la duda. El diablo te quiere hacer dudar que Dios no está contigo, que Dios te abandonó, que Él está atendiendo otras cosas y a otros. Pero te digo de parte de Dios, que me manda a hablar esta palabra, Él sigue siendo el Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y que no importa que usted esté en la cárcel como José, si usted es fiel a Dios, Dios está con usted. No importa si usted tenga que pasar por el horno de fuego ardiente, si usted es fiel, Dios estará con usted y usted va a salir en victoria como salió Sadrach, Mesach y Abednego. Que dijeron, desde afuera no echamos 3, ¿y por qué hay 4? Y cuando Nabucodonosor llamó, salí Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego ardiente, salieron Sadrach, Mesach y Abednego, pero hay uno que quedó ahí adentro, el cuarto varón. Porque sabe el Señor que en alguna parte después de ese suceso, alguien todavía va a tener que entrar en el fuego para testimonio. Y Dios lo va a guardar y lo va a sacar en victoria. Y ni olor a quemado va a tener después del regreso. Dice que comprobaban y lo miraban de arriba abajo. Ni olor a humo, ni olor a quemado tenían estos hombres. Y sacó un decreto Nabucodonosor que diga que no había Dios como el Dios de ellos, que puede librar del fuego. Aleluya. Alabado sea su nombre. Por eso Dios está esperando de nosotros una firmeza. El diablo a través de la duda quiere hacer que los creyentes duden sobre la salvación. Usted es salvo
Pero si usted permanece en la palabra, en la obediencia, usted es salvo, y cuando eso acontece, algo adentro tuyo te dice, es salvo. El Espíritu de Dios. Porque el que salva está dentro suyo. Cuando alguien le pregunta, ¿usted es salvo?, sale un grito de adentro y dice, amén, aleluya. Porque como dije y soy reiterativo, el que salva está dentro de nosotros. Nos quiere hacer dudar de las promesas bíblicas. Pero eso aconteció para otro, capaz que para nosotros no. Para usted también, si es fiel a Dios, porque es palabra de Dios, que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Se fundirán todas las cosas, pero su palabra, la palabra de Dios, permanece. Aleluya. No dude de las promesas de Dios. Y cuando te asalten esos gigantes de la duda a través de la tentación, entre con la palabra, vaya a la palabra, lea la palabra, escudriñe la palabra, anótese en algún lado donde enseñan, estudian y escudriñan la palabra de Dios. Y su fe se va a aumentar, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes están llenos de duda, de incertidumbre? No saben qué va a dar mañana, si aparecerá la tercera guerra mundial, el anticristo. No saben qué será de esto, de aquello. No dude las promesas del Señor. La historia de la humanidad está el final de la historia en la Biblia, la palabra de Dios. Lea, porque esta es la carta de amor de Dios para aquellos que le aman a Él. Y tu fe se va a aumentar. Tu mente se va a llenar de ese poder. Y vas a tener una mirada de fe, de optimismo, de confianza, de que no vas a perecer y que por más que haya poquito, Dios hace milagro para multiplicar. Y por más que esté muerto, vivirá, dice el Señor. Aleluya. Pero claro, tantas personas analfabetas espiritualmente en cuanto a la Biblia. Prefieren pagar otras cosas y quizás no pagarse un libro, una Biblia buena, un seminario, algo donde alguien te pueda enseñar, explicar y usted ser alumbrado en su corazón de ese conocimiento, de esa luz, de esa esperanza. Es lo único que debemos tener para aferrarnos en un mundo que cada vez se viene, cada vez bamboleando, y de un lado para otro como un borracho. Pero las promesas del Señor son en el sí y en el amén. A los creyentes alguna vez el diablo le hace dudar del poder del Espíritu Santo en sus vidas. No, el poder del Espíritu Santo está. Hay que mantenerse. Y no hay que dejar que se apague. Y no hay que dejar que disminuya. Porque el poder de Dios te va a mantener lejos de aquellas cosas que a Dios no le agrada y vas a servir al Señor de todo corazón. El poder de Dios hará que usted cante y sea una bendición, predique y sea una bendición, enseñe y sea una bendición, disipule y pueda ser una bendición. Cualquier tarea en la obra de Dios que carezca de poder del Espíritu Santo no va a funcionar. Va a funcionar con el poder del Espíritu Santo. La obra misionera, la extensión de su reino, la ayuda, todo va a funcionar con el poder del Espíritu Santo. El tentador puede ser vencido por el creyente, claro que sí, a través de la oración, como dije hoy. No nos dejemos engañar, no se deje desanimar. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque si usted tiene el escudo de la fe, va a poder apagar los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe, la protección de Dios, las armas espirituales. No se desconecte,
No piense que usted es el que puede sobrevivir fuera del barco. Estamos enfrentando una tormenta tremenda. Estamos enfrentando, pero hay alguien que va en el timón de este barco llamado la iglesia. Se llama el Señor Jesucristo. Y ahí estamos al lado de Él, pensando en Él, alabando su nombre y enfrentando las dificultades del día a día, pero creyendo que vamos a llegar a través de Él a puerto seguro. A la mañana gloriosa de esa gran victoria que Dios tiene reservada para aquellos que no abandonan el barco, que no se hacen los aventureros, que nos dicen, no, yo me voy a poder sobrevivir con mi caico. Usted no va a poder sobrevivir nada. Todos aquellos que se abrieron y se fueron, hicieron rancho aparte, como decimos, no van a poder sobrevivir porque la tormenta de este mundo los va a tragar, el mar y el abismo los va a tragar, pero la iglesia que está representada como este gran barco que está enfrentando los siglos y siglos y siglos, va Jesús, el que venció la muerte, el que venció y permanece para siempre. Él va en el timón de este barco. Y con Él hay victoria, con Él hay una salida. No te desanimes, no vuelvas para atrás, no cedas a la tentación, no cedas a la provocación, a la seducción, porque si tú cedes, mañana será un lloro, después será un quebranto, pero si usted permanece fiel a Dios, el Señor promete ayudarte. Oramos, Señor, te damos gracia. He predicado tu palabra conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Para gloria tuya he predicado. Siempre lo haré para tu gloria. Nada de lo que yo soy tiene sentido sin tu persona, mi amado Jesús. Oh, tú me das la vida. Cada vez que abro mis ojos en un nuevo comienzo de día, solamente me resta agradecerte. Y ahora, Señor, los que han escuchado tu palabra puedan, Señor, ser inyectados con una dosis de fe, de ánimo, de esperanza. Que puedan tomar las armas espirituales para luchar contra la tentación, la insinuación del enemigo, la seducción, para sacarnos de los propósitos tuyos. Tu palabra dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, el ser humano que soporta la tentación. Después de esto tú le darás la corona de vida que tienes reservada. Bendice a mis queridos consiervos, amigos, personas muy especiales para nosotros. Bendice a tus siervos, los que trabajan en el ministerio. Guárdanos de la avaricia, de la glotonería, de la vanagloria. Guárdanos de la ira, guárdanos de estas cosas. Ayúdanos a descansar nuestro mañana en tus promesas que son fieles y verdaderas. Guarda nuestra familia, nuestros hijos. Danos luz cada día para amarte más, servirte mejor. Y un día queremos estar delante de tu presencia, en aquella playa de luz, ahí donde existirá para siempre la calma, la paz, por los siglos de los siglos. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten.
Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.